Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este pequeño espacio. El día de hoy vamos a trabajar sobre el álgebra, en particular vamos a trabajar los productos notables y algo de lo que sería la factorización. Entonces, sin más dilación, comencemos. Bueno, entonces, cuando hablamos de álgebra sabemos que compone muchos elementos referidos sobre todo al manejo de los términos algebraicos. Con estos términos, entonces, generalmente podemos hacer dos procesos o realizar productos notables o factorizaciones. En términos generales, los productos notables y las factorizaciones son procesos contrarios. Cuando hablamos de productos notables, vamos a mirar que cuando tenemos productos los vamos a resolver para llevarlo a términos de sumas y restas en general. Mientras que en la factorización hacemos lo contrario, cuando tenemos expresiones algebraicas donde se suman y restan términos, lo que hacemos es, mediante algunos procesos, llevar todo eso a productos. Entonces, comencemos con el primer apartado, que serían los productos notables. Bueno, entonces, como decíamos, los productos notables nos van a permitir simplificar en algunas ocasiones ciertas expresiones algebraicas. Para eso, entonces, vamos a reconocer ciertos factores que nos van a permitir realizar estos procesos. Entonces, el primero de ellos que vamos a poder reconocer es el que conocemos como cuadrado del binomio. Cuando tenemos el cuadrado del binomio, vamos a tener una estructura como la que vemos en pantalla. Tenemos entre paréntesis la suma o la resta de dos términos algebraicos. Esos dos términos entonces van a estar elevados por fuera del paréntesis al cuadrado. Entonces, como vemos, tenemos esta expresión, ¿cierto? Esta expresión que mediante algunas operaciones matemáticas que enseguida vamos a mirar, se va a convertir en esta expresión que conocemos como el cuadrado del primer elemento, más o menos, dependiendo de si aquí es más o es menos, el doble producto del primer elemento por el segundo más el cuadrado del segundo elemento. ¿De dónde sale esta expresión? Veámoslo de una forma un poco más lenta. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la expresión a menos b elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si nos fijamos, tenemos un término que se encuentra elevado al cuadrado y sabemos que toda cantidad elevada al cuadrado es equivalente al producto de esa cantidad por sí mismo. O sea que lo puedo escribir como a menos b por a menos b. Listo. Entonces, esta expresión que está elevada al cuadrado simplemente se cambia a una expresión donde se elaboran los productos de ese término. Entonces aquí vamos a hacer lo que es la multiplicación de estas expresiones algebraicas. Entonces vamos a tomar el primer elemento y lo vamos a multiplicar por los dos del segundo paréntesis y luego tomamos el segundo elemento del primer paréntesis y lo multiplicaremos por los dos del segundo paréntesis. Entonces, haciendo ese proceso, comenzaríamos con la multiplicación de a por a. Sabemos que por potenciación, dos números de igual base, se pone la base y se suman los exponentes. Exponente 1 nos da 1 más 1, 2. De ahí que a por a es a al cuadrado. Bueno. Luego, entonces, multiplicaríamos el primer elemento por el segundo. En ese caso hay que multiplicar signos. Más por menos da menos. Y multiplicando sería a por b, ab. Ok. Ahora ya terminamos de multiplicar el primer elemento por los dos elementos del segundo paréntesis. Ahora comenzamos con el segundo elemento y vamos a multiplicar tanto a como a b. Entonces, multiplicando signos tendríamos menos por más da menos. Y tendríamos b por a, que sería otra vez ab. Finalmente, multiplicamos menos b por menos b. Entonces, al multiplicar menos por menos nos dará más. Y multiplicando b por b obtenemos b al cuadrado. Bueno,
Ahora simplemente sumamos estos dos términos semejantes, menos AB sería menos 1 y menos 1 nos daría menos 2AB. Entonces finalmente tendríamos la expresión A2 menos 2AB más B a la 2. Entonces lo que hace realmente el producto notable al tener esta expresión es ahorrarnos todo este procedimiento de tener que convertir a multiplicación y luego realizar las operaciones asociadas. Entonces basta con saber que un término, un binomio, que se encuentre elevado al cuadrado, bastará con elevar el primer elemento al cuadrado, poner el signo que separa las dos cantidades, si es un más se pone un más, si es un menos ponemos un menos, multiplicar dos veces el primer elemento por el segundo y luego sumar el cuadrado del segundo término. Entonces ahí tenemos lo que es el cuadrado de binomio. Vamos a continuar con el siguiente producto notable. En el siguiente producto notable tenemos la conocida suma por su diferencia. En este caso, cuando tenemos la suma por su diferencia, vamos a encontrarnos que tenemos un término donde en un caso se va a sumar dos elementos y en el otro vamos a encontrar los mismos dos elementos pero con el signo contrario. Entonces, si en el primero tenemos más, en el segundo vamos a tener menos, ¿cierto? Entonces, es un binomio de dos elementos, claro, en donde uno tenemos siempre más y en el otro tenemos el mismo binomio, pero con el signo menos. Y vemos directamente que el resultado de esa expresión va a ser simplemente elevar el primer elemento al cuadrado y restarle el segundo elemento al cuadrado. Ese es el resumen del producto notable, pero igual que en el caso anterior, vamos a mirar qué es el desarrollo de la multiplicación de estos dos paréntesis. Entonces vamos a intentar hacer esa multiplicación para que veamos cómo funciona. Entonces, si tenemos A más B que multiplica a menos B, entonces vamos a multiplicar, en este caso, A por A es A al cuadrado, luego multiplicamos los signos, más por menos da menos, y sería A por B, AB. Luego vamos a multiplicar B por A. Multiplicamos los signos, más por más da más. B por A es AB. Y finalmente multiplicaríamos más por menos da menos. Y en este caso sería B por B, B al cuadrado. Bueno, entonces aquí ya restando estos dos términos semejantes, tenemos que menos AB más AB se nos cancelarían en este caso. Por lo tanto, solamente nos quedarían los otros dos términos, que serían A2 menos B2. Muy bien, entonces ya con eso llegamos al resultado de nuestro producto notable, de la suma por su diferencia. Entonces recuerden, suma por diferencia, el por significa una multiplicación, donde tenemos la suma de un binomio multiplicado por la diferencia de ese binomio. Entonces, en ese caso el resultado es simplemente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Bueno. Continuemos entonces con el siguiente producto notable. En este caso tenemos el cubo del binomio. Entonces, recuerden que un binomio va a tener entonces dos elementos, pero cuando nos hablan de cubo es simplemente que se encuentra elevado a la potencia 3. Y entre los dos términos vamos a encontrar que tenemos una suma o una resta. Entonces el resultado de esa operación es simplemente elevar el primer elemento al cubo, sumar o restar dependiendo del signo que tengamos aquí, 3 veces el cuadrado del primer elemento por el segundo elemento, más 3 veces el primer elemento por el cuadrado del segundo, más o menos el cubo del segundo elemento, en este caso de B. Bueno, entonces en este caso vamos a mirar cómo también podemos llegar algebraicamente a esta solución. Entonces, como tenemos el binomio A,
En este caso lo voy a poner con menos para que veamos qué pasa con el signo menos. En el caso de signo más sería siempre con positivo. En el caso del menos es donde hay que tener un poquito más presente lo que pasa con los signos, ¿cierto? Según la expresión que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos la diferencia de este binomio elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, recuerden que una cantidad elevada al cubo simplemente es la multiplicación de esa cantidad por sí misma 3 veces. O sea que realmente sería esta expresión. A menos B por A menos B por A menos B. ¿Listo? Eso sería un binomio elevado al cubo ya expresado como factores. Entonces, para proceder a hacer esta operación, vamos a hacer una multiplicación. Inicialmente voy a multiplicar el primer paréntesis por el segundo nada más. El tercer paréntesis lo voy a dejar indicado. Entonces, para eso voy a abrir un paréntesis inicial y vamos a multiplicar entonces el primero por el segundo. Entonces sería A por A al cuadrado. ¿Listo? Luego sería más por menos da menos. A por B sería AB. Ahora sería menos por más da menos. B por A sería AB. Y luego menos por menos, que nos va a dar más. Y sería B por B, B al cuadrado. Listo. Ese sería el resultado de multiplicar el primer paréntesis por el segundo paréntesis. Ahora eso debemos multiplicarlo por el tercer paréntesis que teníamos, que era menos AB. Bien. Entonces, ya tenemos el resultado entre los dos primeros paréntesis y esto ya tendremos que multiplicarlo por el tercer paréntesis. Entonces, veamos qué obtenemos como resultado. Entonces, multiplicamos el primer término, que sería A2 por A. Entonces, A2 por A es A elevado a la 3. Listo. Bueno, en este caso recuerden que aquí tendríamos la suma de estos dos términos semejantes, que sería menos 1 y menos 1 sería menos 2AB, ¿cierto? Voy a tenerlo simplemente por aquí señalado. El resultado de esta expresión que tenemos aquí es menos 2AB, para que lo podamos multiplicar de una vez aquí. Entonces, haciendo eso, tendríamos menos 2AB, ¿cierto? Entonces, continuemos. Entonces, estábamos multiplicando A2 por A y era A a la 3. Ahora vamos a multiplicar A2 por menos B. Entonces, sería más por menos da menos. Entonces, ahí multiplicaríamos A2 por B, A2B. Listo. Entonces, ya ahí multiplicamos el primer término por el primero y por el segundo. Ahora vamos a multiplicar este término que ya vimos que nos da menos 2AB y vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicarlo por A y luego por menos B. Entonces, multiplicando por A, primero multiplicamos los signos, menos por más da menos. Y tenemos 2AB por A sería 2A2B. Listo. Ahí tendríamos entonces el resultado de esa multiplicación de menos 2AB por A. Ahora vamos a multiplicar menos 2AB por ¿quién? Por menos B. Entonces, si multiplicamos los signos, sería menos por menos da más. En este caso, menos 2AB por B sería 2AB al cuadrado. Listo. Entonces ya con eso tendríamos este segundo término multiplicado por A y multiplicado por menos B. Ahora vamos a multiplicar AB2. Multiplicando AB2 tendríamos la primera multiplicación, más por más da más. B2 por A sería AB2. Y por último sería más por menos, menos B2 por B, B a la 3.
Listo. Entonces ahí tendríamos el resultado de esa multiplicación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar los términos semejantes. Los términos semejantes que tenemos en este momento serían menos A2B, vamos a señalarlo por aquí, menos A2B y menos 2A2B. Estos son los dos términos semejantes. También serían 2AB2 y AB2. Entonces, sumando esos términos semejantes, tendríamos el siguiente resultado. Entonces, tendríamos A elevado a la 3. Por aquí tendríamos menos 1 y menos 2. Nos daría menos 3 A2B. Luego, por aquí tenemos 2 más 1, 3. AB a la 2. Y finalmente tenemos menos B a la 3. Como vemos, el resultado entonces de A menos B de ese binomio elevado al exponente 3 es simplemente el cubo del primer elemento menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo elemento. Eso es en resumen lo que nos dice este producto notable. Bueno, entonces, ya habiendo visto estos tres primeros productos notables, vamos a proceder a hacer algunos ejercicios adicionales para que veamos cómo funciona. Bien. Para eso tenemos por aquí algunos ejemplos planteados. Entonces vamos a desarrollar algunos de los que tenemos ahí. Por ejemplo, podríamos comenzar realizando el número 3. Vamos a realizar el número 3 por aquí. Entonces, en el punto número 3 tenemos lo siguiente. Tenemos entonces la expresión 3a elevado a la potencia 4 menos 5b elevado al cuadrado y toda esa expresión elevado a la 2. ¿Listo? Entonces, tenemos un binomio que tenemos dos términos separados por menos y ese binomio se encuentra elevado al cuadrado. Entonces decíamos que un binomio elevado al cuadrado tenía ya una expresión característica y era que bastaría con elevar el primer elemento al cuadrado, pondríamos el signo que separa al binomio y multiplicaríamos dos veces el primer término por el segundo y sumaríamos el cuadrado del segundo término. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso, vamos a hacerlo lentamente. Entonces, la expresión nos dice, coja el primer término, que es 3a a la 4. Entonces tenemos 3a elevado a la 4. Coja ese término y simplemente elévelo al cuadrado. Listo. Ahora, ponemos el signo que separa al binomio, que en este caso es menos, y multiplicamos dos veces el primer término, que es 3a a la 4. Y lo multiplicamos por el segundo término, que es 5b al cuadrado. Muy bien. Y por último, sumamos el segundo término, que es 5b al cuadrado, elevado a su vez al cuadrado. Entonces, con eso ya tenemos planteado el producto notable. Ahora falta simplemente desarrollar las operaciones que tenemos planteadas. Entonces, primero vamos a elevar aquí al cuadrado. Entonces, recuerden elevar la parte del coeficiente numérico y luego la parte de la potenciación. Entonces, aquí elevamos el 3 al cuadrado. Elevando el 3 al cuadrado, entonces tendríamos 3 por 3, 9. Luego tendríamos entonces esta base A, donde tenemos el exponente 4 que se eleva a la 2. Entonces recordemos que en ese caso multiplicamos los exponentes. 4 por 2 sería 8. Muy bien. Ahora, en el que sigue multiplicamos los signos. Recuerden, tenemos menos por más, sería menos,
Y aquí nuevamente por más, que sería otra vez menos. Entonces, menos por más da menos, por más da menos. Ahora vamos a multiplicar los coeficientes numéricos. Multiplicando los coeficientes numéricos tenemos que multiplicar a 2 por 3 por 5. Entonces, multiplicando tendríamos 2 por 3, 6, por 5, 30 en total. Y simplemente entonces ahora ponemos la parte literal. En ese caso tendríamos a elevado a la 4 multiplicado por b elevado a la 2. Listo. Finalmente entonces tenemos el segundo término y hay que elevarlo al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado el coeficiente numérico, que sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y aquí elevamos la parte literal al cuadrado, pero entonces tenemos que elevar un exponente a otro exponente. Entonces ponemos nuestra base y simplemente multiplicamos los dos exponentes. Sería 2 por 2, 4. Listo. Y finalmente entonces tendríamos el resultado de efectuar nuestro producto notable. Listo. Veamos a continuación entonces otro ejemplo. Vamos en este caso a elegir una suma por diferencia. Podemos elegir, por ejemplo, el número 12. Bueno, en el punto número 12 tenemos la multiplicación de estas dos expresiones. Tendríamos x al cuadrado más a al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado menos a al cuadrado. Listo. Entonces este caso es el que decíamos de una suma por una diferencia, donde los términos que tenemos en cada uno son idénticos, excepto pues por el signo que es contrario. Entonces, en la suma por diferencia, decíamos que bastaba con tomar el primer elemento, elevarlo al cuadrado, tomar luego el signo menos, que sería la diferencia, y por último tomaríamos el segundo elemento y le elevaríamos también al cuadrado. Entonces, haciendo esa operación tendríamos, entonces, primer elemento es x a la 2. Entonces, tomamos x a la 2. Y ese elemento lo elevamos al cuadrado. Ponemos nuestro signo menos y luego el segundo, que es a la 2, también lo elevaremos al cuadrado. Muy bien. Entonces ya con eso bastará con realizar el producto de las potencias. Entonces tendríamos la base x, multiplicamos las potencias, 2 por 2, 4, menos, ponemos la base y multiplicamos las potencias nuevamente, 2 por 2 sería también 4 en total. Entonces, como vemos, este sería el caso de la suma por diferencia. Simplemente ponemos el primer término y lo elevamos al cuadrado y le restamos el segundo término elevado a la cuarta potencia en este caso. Muy bien. Entonces ahí tenemos el punto número 12. Vamos a hacer ahora el punto número 20. Muy bien. Entonces en el número 20 tenemos un binomio elevado al cubo. Entonces tendríamos la expresión 2x menos 3y a la 3 elevado a la 3. Muy bien. Entonces vamos a ir directamente a la aplicación del producto notable. Listo. Entonces, ¿qué nos decía el producto notable cuando tenemos un binomio elevado al cubo? Entonces, lo que nos dice es que el primer término lo debemos elevar precisamente al cubo. Entonces, vamos a tomar nuestro 2x y lo elevaremos al cubo, a la 3. Bueno, luego, como tenemos un signo menos, entonces empezamos a intercalar los signos, ¿no es cierto? Solamente en el caso de que tengamos una resta, vamos a intercalar los signos. Entonces empezamos con más, luego viene menos, luego más, luego menos y así sucesivamente.
En el caso de que fuera suma, siempre iría con signo positivo. Entonces, en este caso, alternamos, ponemos menos y ponemos 3 veces el primer término, que es 2x elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que es 3y a la 3. Listo. Entonces ahí tenemos ese paso. Ahora sumamos, intercambiamos el signo, 3 veces el primer término, en este caso, que sería 2x, multiplicado por el segundo término, que es 3y a la 3, pero en este caso lo elevaremos al cuadrado. Y finalmente, a esta cantidad le restamos, recuerden que estamos intercalando signos, le restamos el cubo del segundo término, que sería 3y a la 3 elevado, en este caso, a la 3. ¿Listo? Entonces, con eso completamos los 4 términos que tiene nuestro producto notable, que sería el cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo término. Entonces, ahora vamos a desarrollar esas operaciones que tenemos indicadas. En el primero tenemos entonces el cubo del primer término. Entonces, elevamos primero la parte del coeficiente numérico. Sería 2 elevado a la 3, es 2 por 2, 4, por 2, 8. Luego tenemos entonces x elevado a la 3. Muy bien. Ahora tenemos que multiplicar este 3 por este 2, pero recuerden que ese 2 está elevado al cuadrado primero, y luego por 3. Entonces primero elevemos este 2 al cuadrado, sería 2 a la 2, 4. Por 3 tendríamos 12, por 3 sería 36. Listo, entonces de nuevo, 2 a la 2, 4, por este 3 sería 12, por este 3 sería 36. Bueno, ahora la parte literal, entonces aquí tendríamos este x que lo elevamos al cuadrado, sería x al cuadrado, y luego el y elevado a la 3. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro segundo término. Vamos a pasar al segundo término. Entonces aquí pasa lo mismo. Hay que elevar aquí la parte del coeficiente numérico al cuadrado. Sería 3 al cuadrado, es 3 por 3, 9. Luego 9 por 2, 18. Y luego eso lo multiplicaríamos aquí por 3. ¿Listo? Entonces sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Lo puedo multiplicar por 3, 27. Y 27 por 2 sería 54. Entonces nos da 54 en total. Listo. Ahora, en este lado tendríamos x y en este tenemos que poner y, pero recuerden multiplicar los exponentes. 3 por 2, ¿cierto? Sería 6. Bueno, y finalmente debemos elevar el último término al cubo. Entonces sería 3 al cubo, sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Y ponemos nuestra base y multiplicamos los exponentes. 3 por 3, 9. Muy bien. Entonces, con eso, como vemos, tenemos el resultado de efectuar nuestro producto notable. Esta diferencia elevada al cubo. Bueno. Vamos entonces a mirar el siguiente caso, ¿cierto? Es el que conocemos como binomio a una potencia natural. Entonces, ya habíamos visto binomios al cuadrado. Acabamos de ver binomio al cubo. Pero, ¿qué pasa en el caso de tener un binomio con un exponente natural cualquiera? Recuerden entonces que ese exponente natural puede ir desde valores desde 0 hasta infinito, pero cumpliendo con que sean números enteros. Entonces, aquí tenemos la expresión general que me permite efectuar ese binomio, ¿cierto? Entonces recuerden, un binomio tiene dos términos que se suman o se están restando y que se elevan a un exponente n cualquiera, donde n es un número natural que va entonces desde 0 hasta cualquier valor entero.
Entonces, aquí por norma general, vamos a tener que poner unos coeficientes numéricos. Pero ¿cómo surgen esos coeficientes numéricos? Los coeficientes numéricos, como vimos hace un rato, eran el resultado realizar la multiplicación de este binomio por sí mismo varias veces. ¿Cuántas? N veces. Y a partir de eso se iban a generar estos coeficientes numéricos. Ahora bien, resulta y sucede que esos coeficientes numéricos van a estar asociados a algo que conocemos en la matemática como el triángulo de Pascal. Si recordamos, el triángulo de Pascal es un arreglo numérico muy particular donde se comienza con un triángulo donde en la cúspide vamos a poner el número 1 y vamos a ir generando diferentes filas donde vamos a iniciar y a terminar siempre con el número 1. Entonces, en este caso tendríamos 1. Siguiente fila, 1 y 1. Tercera fila, 1 y 1 al final. Pero estos números intermedios van a ser simplemente la suma de los dos números que estén sobre él. En este caso, 1 más 1 es 2. Eso es lo que tenemos en la tercera fila. En la cuarta fila, entonces miren, nuevamente iniciamos y terminamos con 1, pero ahora tenemos en esta suma 1 más 2, 3 y 2 más 1, 3. Y así sucesivamente vamos a ir generando los diferentes coeficientes de este triángulo de Pascal. Ahora, resulta y sucede que estos coeficientes van a coincidir precisamente con los coeficientes que utilizamos en el desarrollo de los diferentes binomios. Por ejemplo, hasta hace un rato veíamos qué pasaba con el binomio al cuadrado y decíamos que era el cuadrado al primero más o menos el doble producto, ahí sale este 2, del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿cierto? Entonces, miren qué pasaba con lo que era el binomio al cubo. Decíamos que era el cubo del primero, más o menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más o menos el cubo del segundo término. Entonces, estos coeficientes van a coincidir precisamente con estos binomios cuando los elevamos a una potencia n. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, este binomio, 2x menos 3 elevado a la potencia 4? Entonces, cuando tenemos la potencia 4, nos vamos a fijar en nuestro triángulo de Pascal. Y resulta que la primera fila la utilizaríamos cuando nuestro exponente es 0. La segunda, cuando el exponente sea 1. La tercera, cuando el exponente sea 2. La cuarta, cuando el exponente sea 3 y así sucesivamente. Entonces, como vemos, nuestro exponente es 4, o sea, cuando n vale 4, o sea, que va a estar asociada a la quinta fila. Entonces, estos son los coeficientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el 1, el 4, el 6, el 4 y el 1. Y esos son los coeficientes que van a ir multiplicando a los diferentes elementos. Entonces, veamos cómo va a quedar esta expresión. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el desarrollo. Entonces, nuestro coeficiente para n igual 4, ¿cierto? Sería empezar con 1. Entonces, multiplicaríamos aquí por 1. Y cogemos el primer término, ¿cierto? Que en este caso es 2x. Y lo elevamos a la máxima potencia que tenemos, que en este caso es 4. Y el segundo término, que en este caso es 3, lo elevamos al mínimo exponente que tenemos, que es 0, ¿cierto? Entonces, 4, 0. Listo. ¿Qué signo tenemos? Menos. Entonces, vamos a ir intercalando nuestro signo. Entonces, en este caso, tendríamos menos. Ahora, ¿qué coeficiente nos corresponde seguir ahora? El coeficiente sería el 4. Entonces, tenemos 4. Y ponemos el primer término, que es 2x, pero ahora vamos bajando un exponente. Entonces, ya no es 4, sino que es 3. Y ponemos el segundo término, que sería 3, pero en este caso va a ir aumentando el exponente. Entonces, antes era 0, ahora va a aparecer exponente 1. Muy bien. Entonces, ya utilizamos nuestro coeficiente 4. Ahora vamos para el coeficiente 6. Entonces, intercalamos el signo más 6. Ponemos nuestro primer término, que sería 2x. Y volvemos a disminuir el exponente, ya sería exponente 2. Miren que va disminuyendo. Y el segundo término, que es 3, va a ir en aumento, entonces ya sería exponente 2. ¿Listo? Entonces, mientras 1
va disminuyendo, el segundo término va a ir aumentando su exponente. Muy bien, entonces continuamos por aquí. Entonces recuerden, vamos a ir intercalando el signo, vamos a pasar al siguiente coeficiente que es 4, que va a multiplicar al primer término que es 2x, y ahora su exponente va a bajar otra vez y va a convertirse en 1, por el segundo término que es 3 y va a aumentar otra vez su exponente a 3. Por último, nuevamente intercalamos signo, va a ser más, el coeficiente en este caso ahora es 1, el primer término que es 2x disminuye nuevamente el exponente, en este caso ya sería 0, y multiplicamos por el segundo término que es 3 y nuevamente aumenta su exponente, en este caso que es 4. Ya con eso habríamos terminado de más o menos utilizar nuestra expresión para el binomio de una potencia natural. Ahora, ¿qué falta? Debemos entonces, en este caso, realizar las operaciones indicadas. Entonces, comenzaríamos con este primer término que tenemos acá. Listo. Entonces aquí vemos que primero tenemos un 1, recuerden que la multiplicación por 1 deja invariante la cantidad. Por aquí tenemos un 3 a la 0, entonces utilizando la propiedad de la potenciación, sabemos que todo número elevado a la 0 es equivalente a 1. Entonces aquí realmente tendríamos 1 por 1, 1. O sea que solamente tenemos que desarrollar esta expresión, o sea, un 2x elevado a la 4. Entonces para resolver eso, sabemos que debemos elevar primero el coeficiente numérico. Entonces, desarrollando el coeficiente numérico sería 2 a la 4, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces tendríamos 16, ponemos nuestra x elevada, en este caso, a la 4. Ese sería nuestro primer término. Luego aquí multiplicamos signos, sería menos por más, da menos, por más, da menos. Bueno, ahora entonces habría que multiplicar el 4 por la cantidad numérica aquí, por esta cantidad, pero recuerden que aquí este 2 primero hay que elevarlo a esta potencia. Entonces sería 2 a la 3, 2 por 2, 4, por 2, 8. Ese 8 lo multiplicaríamos por 4. ¿Listo? Entonces sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 4, 32. Y 32 por 3 nos da 96. ¿Listo? Entonces de nuevo, 2 por 2, 4, por 2, 8. Ese 8 lo multiplicamos por 4. 4 por 8, 32. Por 3, 96. Muy bien. Ahora, nuestra x simplemente la elevaríamos a nuestro exponente 3. Listo. Perfecto. Ya tenemos nuestro segundo término. Vamos a pasar al tercer término. Entonces, en este caso tenemos la multiplicación entre 6, este 2 a la 2, que sabemos que sería un 4, y este 3 a la 2, que sería 3 por 3, 9. O sea, que sería la multiplicación de 6 por 4 por 9. Vamos a hacerla por acá. 6 por 4 por 9. Listo. El 4, que es 2 a la 2, y el 9, que es 3 a la 2. Entonces sería, en ese caso, al multiplicar 6 por 4, 24 por 9, y finalmente sería 9 por 4, 36, van 3, 9 por 2, 18 y 3, 216 en este caso. Listo. Ahí tenemos nuestro 216. Y luego el x estaría elevado a la potencia de 2. Listo, muy bien. Continuamos entonces con el siguiente término. Tendríamos ahora esta expresión. Entonces multiplicamos signos, menos por más, da menos, por más, da menos. Muy bien. Ahora, teniendo eso, entonces vamos a multiplicar los coeficientes. Recuerden que aquí primero le damos el 3 a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Luego sería 27 por 2, 54. Y 54 por 4 sería 216, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo despacio. 4 por 2 por 27, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que esto lo mismo que tener 4 por 2 por 27, que sería 54. Y aquí tendríamos entonces 4 por 4,
16 va 1, 4 por 5, 20 y 1, ¿cierto? 216. Entonces nuevamente tenemos por aquí nuestro 216. Ahora simplemente aquí el exponente sería x elevado a la 1. Y finalmente tendríamos nuestra última expresión. Entonces, en nuestra última expresión tendríamos lo siguiente. Tendríamos un 3 elevado a la 4, que sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces tendríamos esa operación. 1 por 2 por 81, ¿cierto? Esa sería la multiplicación que tendríamos que hacer en este apartado. Ah, bueno, pero recuerden, aquí se me olvidó algo. Tenemos este exponente 0. Toda cantidad elevada a la 0 realmente es 1. Entonces podríamos eliminar eso. Listo. Esto es 1. Entonces ya solamente bastaría realmente por multiplicar el 81 directamente por 1. Entonces tendríamos, la operación simplemente sería 1 por 1 por 81. Y obviamente eso sería precisamente el número 81. Entonces tendríamos 81 y en ese caso, como miren, la x desaparece, ¿cierto? Tenemos x a la 0, sería 1. Entonces simplemente nos queda el número 81 como tal. Entonces ahí tendríamos el resultado de utilizar este binomio, ¿cierto? De realizar ese binomio, en este caso elevado a una potencia de 4. Este sería el resultado después de realizar toda esa operación. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí hemos llegado con la parte de los productos notables. En próximas sesiones estaríamos mirando en la parte de álgebra todo lo relacionado con la parte de la factorización. Entonces, espero que este video les haya servido de ayuda para afianzar los conocimientos y el manejo de la parte del álgebra. Entonces, sin más, les deseo un feliz día. Que estén muy bien.